Ahora sí, les doy la más cordial bienvenida entonces, nuevamente, buenas tardes. El día de hoy, chicos, tenemos las exposiciones grupales o individuales también, para cerrar lo que es la unidad de la antigüedad con Roma antigua, y el objetivo de hoy es exponer mediante disertaciones. ¿Qué vamos a exponer? Investigaciones sobre la antigua Roma de manera libre. Cada uno eligió un tema hace harto tiempo atrás, lo desarrolló, lo abordó, lo investigó, me enviaron los PPTs, me enviaron su investigación y hoy día toca exponer. ¿Ya? Hoy día estamos en la clase número 20 y el día de hoy exponen las siguientes personas: Agustina López y su grupo, Bianca Riquelme y su grupo, Sofía Valdés y Nicole González, Itza y Fernando Ojeda, ¿ya? Mañana quedan los que, o por supuesto que faltan, que sería mañana, miércoles 7 de octubre, ¿ya? Las reglas de hoy, las instrucciones son que debe tener la cámara encendida para la exposición. Todos los participantes del grupo exponen 10 minutos de la exposición por grupo, más pregunta de la profesora, y los demás compañeros escuchan atentamente, chiquillos. Hasta ahora, ¿alguien tiene alguna duda antes de empezar? No, profe, Ya, perfecto. Vamos a empezar entonces. Ya, señorita Agustina y la mía. Le voy a pedir a la mía que prenda su cámara. ¿Se observa la presentación? ¡Ay, perrito, Sí, perrito, él perrito! va a disertar por mí, Ya, genial. Vamos a quedar súper claros con la materia. obvio. Ya, chiquillos, esto es con cronómetro en mano. Cronómetro, temporizador. Ahí tenemos los 10 minutos para que quede claro que no lo estoy estafando. 10 minutitos. Y vamos a empezar. Ya, la presentación que, buenas tardes, mi nombre es Mía y Agustina. Eso, chiquillos, lo más rápido posible porque ya sabemos sus nombres, así que no es necesario. A partir de ahora, comenzamos. Ya. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, compañeros. Le queremos presentar la educación de la antigua Roma. Sígale, por favor. No, pues tú partí Sígale. lo primero. Tiene que... Ahí está. Bueno, nuestra introducción al trabajo sería que en este trabajo hablaremos sobre la educación, la evolución de sus recursos y las diferencias sociales que hubieron en esos años y sus diferentes enseñanzas. La otra diapositiva. Ya. En antigua Roma, la educación era a partir de los 7 años que le enseñaban ganadería, agricultura, literatura y ritos religiosos. Se basaba en eso. Y bajo de la tutela del padre, a los niños le enseñaban eso. Y bajo la tutela de la madre, a las niñas le enseñaban a ser amas de casa, a lavar los platos, la loza y esas cosas. ¡Ay, pero es lo mismo! Ya, yo en esta diapositiva tengo solamente estas 3 diapos. Ah, no, era la otra imagen. ¿Esa imagen? Ya, ahí... Porque No, pero era la otra imagen. usted me mandó un Word con algunas cosas escritas, pero eso era información solamente. Sí. Sí. Ya. Después, Sí, pues la información. Ya. En esas imágenes se podían ver que las mujeres tenían que hacer cosas en la casa, mientras los hombres tenían que aprender cosas de casa y esas cosas, mientras las mujeres hacían eso. Y en la otra diapositiva vamos a hablarle de qué pasaba en esa imagen. Ya, ¿en cuál diapositiva? En la imagen que siguen ahora representa que en esos tiempos, más adelante después del siglo III, algo así que no me acuerdo muy bien, se comenzó ya como a dividir entre la economía, los recursos más altos y los más bajos, por decir. Las clases más altas, por decir los que tenían más recursos, eran
las personas ya no iban a un colegio, por decirlo, un establecimiento, sino que le contrataban un profesor privado para que le enseñaran sus cosas. A las clases más bajas le iban a un colegio normal, o sea, iban a un grupo a enseñar, o sea, no tenían, por Los decir, recursos derecho para pagar un de que profesor privado. Ya. Ajá. Y después, y después de eso, las cosas se profundizaban, como en latín, en escribir, en leer, y después de los 12 años, 13, pasaban a otros cursos, así como lo hacemos nosotros, y los profesores le enseñaban, y a veces tenía un profesor, 3 estudiantes en una misma sala enseñándoles. Y a los 16 años tenían como el título, si es que así se podría llamar. Ya. Bien. ¿Algo más que agregar, chiquillas? No, nada. Ya. Pregunta para ustedes. ¿En qué se parece la educación de la antigua Roma con la educación actual chilena? La Que economía. la economía, porque igual hay personas que todavía le pagan como profesores privados a las clases, o sea, a los niños que tienen, por decir, más recursos económicos. Y pueden Y a aprender los... mejor. Sí. Mientras otros en los colegios públicos la enseñanza no es la mejor que se puede dar. O sea, como que no es lo mismo porque igual hay como colegios privados que igual depende de los recursos, o sea, depende casi todo de la economía. O sea, podríamos decir que la educación más bien ustedes la ven como un negocio, más que con una intención verdadera que es de educar. No, Yes. o sea, no, Yo sí. depende de los recursos porque todo es lo mismo, todo enseñan lo mismo, pero depende de, por ejemplo, las personas que tienen menos recursos los mandan a un colegio público y las que tienen, por decir, más economía, dinero y todo eso, como que le pagan a una persona privada. Ya, y chiquillos, ¿ustedes averiguaron, por ejemplo, de la oratoria o de alguna especialidad que se enseñaba en las escuelas en Roma o que se educaba a los niños o a los jóvenes? Porque ustedes Se algo... les enseñaba latín, griego, se me olvidó. Se les enseñaba latín, griego, gramática y literatura. Ya. Eso. ¿Quién eran las personas que enseñaban? Lo, Creo que eran... no sé. F... Ya, obviamente eran profesores, ¿cierto? Pero ¿qué tipo de profesores eran de las clases más altas o eran pobres, eran de las clases más bajas, eran patricios? Es decir, a los que pagaban le enseñaba un profesor que Yo creo que tuviera eran como mejor. clase media. Ya, eran sectores más medios. Ya. Sí. Ya, chiquillas, ¿nada más que agregar entonces? No. ¿No? Ya. ¿Por qué ustedes creen que fue importante o les interesó investigar sobre la educación en Roma? ¿Qué les llamó la atención o qué quisieron saber? Es que nos llamaba la atención porque era como igual lo que pasa en estos tiempos, porque todo depende de la economía de ciertas personas. Sí. Eso, Ya. por eso. Ya, chiquillas, muy bien. A ver, debo destacar algunas cosas, debo destacar algunas cosas positivas de ustedes, por ejemplo, que ambas tienen muy buena dicción, hablan muy bien, tienen un lenguaje culto, formal, o sea, no estuvieron titubeando, no utilizaron palabras informales, la mía sobre todo me sorprende harto escucharla porque habla súper bien, tiene una dicción, habla súper educada. Yo sé que nosotros en la vida informal o en la casa podemos hablar de Hice otras que se cosas. aprendiera bien lo que tenía que decir, porque no quería Claro, pasar pero la eso. presentación, Tía, tengo que reconocerlo, no estudié nada, pero con lo que sé, vale. ya, pero pusiste atención a la clase y bien, al menos eso. Ya la Agustina lo mismo, no leyeron, explicaron, pero
debo decirles sí o sí, chiquillos, que faltó profundización del tema, ya faltó abordar más temáticas con relación al tema, si bien hablaron temas importantes y puntos importantes de la educación, esta temática es para largo, o sea, tiene mucho que abordar, podemos haber puesto algunos expositores de la educación, algunos personajes importantes, hablar, por ejemplo, cómo era la educación en casa, de qué forma los niños aprendían, las mujeres, hacer comparaciones, por ejemplo, etcétera, ¿ya? No es un mal trabajo, al contrario, es bueno, pero faltó profundizar, porque no era una persona, eran dos, o sea, se pudo haber hecho un trabajo más profundo. Esta información. Yo igual leí la información que me mandaron en el Word, pero está, como les digo, les falta completar, ¿ya? Pero en general, bien, con harto que mejorar, eso sí, ¿ya? Así que, bien, chiquillas, súper. Y pasamos a la siguiente persona, ayúdenme. Terminaron justo, a 1 minuto. Ah, profe, el Benjamín me dijo que no iba, que no, ahí estaba, que no encontraba el cargador del Grupo de Bianca Riquelme se prepara. Voy a poner su presentación. Voy a pausar acá un poco. Y comenzamos. Daniela Cortés. ¿Se ve, chiquillas? ¿Sí? ¿Se ve bien? Ahora Ya. sí. Perfecto. Voy a poner el cronómetro entonces. Y vamos a comenzar a partir de ahora ya, chicas. Bueno, buenas tardes compañeros, buenas tardes profesora. Hoy le vamos a presentar el entretenimiento romano. Introducción. En este trabajo veremos qué tipo de entretenimiento tenía el Imperio Romano, en dónde se desarrollaba, cómo era el lugar y entre otras cosas. ¿Dónde no ocurrían? Estos eventos ocurrían en un anfiteatro, el cual es un edificio público de forma elíptica, con pisos graduados, con una arena al medio, en donde ocurrían los espectáculos de los gladiadores, la caza de animales o batallas navales excepcionales. La palabra anfiteatro viene del griego anfiteatron, formada de anfi por ambos lados y teatrón, lugar para ver, por lo tanto significa teatro donde se puede ver por los dos lados. Qué buen dato ese. ¿Por qué se construyó el Coliseo Romano? El Coliseo Romano es un anfiteatro construido en el siglo I. Fue creado en honor a la dinastía Flavia, que era un grupo de emperadores, los cuales impulsaron su construcción. Se comenzó a construir en el año 70 después de Cristo durante el gobierno del emperador Tito y fue terminado en el año 80 después de Cristo por el emperador Tito, el cual fue un político y militar. ¿Qué era el entretenimiento para los romanos? En resumen, hacían todo tipo de deportes como se menciona. También hacían todo tipo de concursos. Las luchas de gladiadores eran el entretenimiento favorito de los romanos, como el fútbol lo es ahora. Todo tenía que ser a lo grande. Estos deportes se practican desde la adolescencia. Los gladiadores. En pocas palabras, un gladiador era un combatiente armado que entretenía al público en el Imperio Romano durante confrontamientos violentos contra otros gladiadores, animales salvajes y condenados a muerte. ¿Quiénes eran estos hombres? Los gladiadores generalmente eran esclavos, prisioneros de guerra o delincuentes. El emperador también hacía un papel importante acá en todo esto del entretenimiento, ya que él interrogaba al público si el gladiador merecía vivir o morir al momento de que éste cayera herido. En esto era muy difícil sobrevivir, pero los gladiadores que salían victoriosos de estas pruebas mortales se convertían en ídolos para el pueblo. Ellos eran liberados de su esclavitud y vivirían entre fama y gloria por el resto de su vida. Ahora, no sé si esto se tome tanto como un dato importante, pero antes estos enfrentamientos contra gladiadores se hacían para honrar a los muertos. Bien.
Bien, chiquillas. Cortita, precisa. Tengo preguntas para ustedes. Primero que todo, necesito que me digan al menos una cada una alguna entretención del día de hoy, de nuestro día. O sea, entretenciones actual, así como deportes. Exacto, entretenciones actuales, no tan solo deporte, cualquier tipo de entretención. Al menos una cada una. Podría servir el fútbol. Excelente, sí, el fútbol. Profesora, hay algo que siento de que en esta época hacían los Juegos Olímpicos, a ver, como decirlo, eran de forma que a veces como que dañaban a los demás, tipo, eran bruscos por decirlo así, ahora no tanto, de hecho. Eran más violentos, pues, De entonces hecho, como que sí. evolucionó y ahora es Evolucionó como bastante. para que todos compartamos y cambiar objetivos, o sea, como para que pasemos más en familia algunos Claro. juegos. Cambiaron los objetivos y también cambiaron las reglas y las organizaciones. Recordar eso sí que los Juegos Olímpicos son de Grecia, ¿ya? Pero sé a lo que se refiere, a los juegos que se hacían acá dentro del Coliseo, los videos que hemos visto de los gladiadores, efectivamente ellos utilizaban más la violencia porque eran pueblos guerreros. Ellos estaban preparados, nacían y se criaban para participar en la guerra, ¿ya? Entretenimiento, entonces usted dijo como un deporte, como el fútbol. ¿Qué más tenemos hoy día para entretenernos? O ustedes, ¿de qué forma se entretienen? Ejemplo, los videojuegos. Los videojuegos. Aunque, no sé, son más entretención, algunos se lo toman muy en serio y crean torneos, ganan dinero y ese estilo de cosas. Ya, súper bien. Pero Otros dos. depende, porque hay entretenimientos físicos que son más deportivos y otros que son como más online y cosas Más así virtuales. contra el internet, sí. Claro, yo ahí quería llegar. ¿Cuál es la diferencia de los entretenimientos de la antigua Roma con los de nosotros actuales? ¿En qué se diferencian y en qué se parecen? ¿Quién me lo podría decir? Es que ahora tenemos la tecnología y en ese tiempo no, y uno tenía que ir en ese tiempo, por ejemplo, al Coliseo, a ver los entretenimientos, entre comillas, porque eran más muertes y ahora la mayoría ve entretenimiento como videos, videojuegos, etcétera, aunque también hay algunos deportes que son entretenimiento. Siento que también en esa época tú tenías que ir para ver los deportes, pero ahora tú lo puedes ver en la televisión, en el teléfono, igual es como una diferencia. Bien, y otra cosa, ellos necesitaban una preparación para esto, ¿cierto? Entre ustedes, por ejemplo, nadie va a un curso de TikTok o un curso de juegos online, ¿cierto? No hay una preparación previa, sin embargo, ellos vivían constantemente preparándose para este tipo de juegos, ya sea juegos de lógica, de pensamiento lógico, ya sea físico o etcétera. A ver, hay varias cosas que decir. Primero que todo debo destacar la presentación, que estuvo súper buena, está visualmente atractiva, bueno, yo ya las revisé ya. Está atractiva, tiene imágenes claras, letras claras, si bien tiene harta información, pero es una información selectiva, porque si usted coloca entretenimiento de Roma, les va a salir una cantidad de información en internet, sin embargo ustedes lograron igual seleccionar alguna y dejar la más importante, ¿ya? Buen punto. La estructura de la presentación también. Por ejemplo, esto que haya tenido una introducción es súper importante, porque de alguna forma nos invita a saber de qué es lo que nosotros vamos a aprender o de lo que ustedes van a hablar. Esto me gusta. Las preguntas. Cuando uno hace una presentación, o si ustedes se dan cuenta que yo mis clases de historia, siempre las abarco respondiendo preguntas. ¿Dónde ocurre? ¿Cuándo ocurre? ¿Quiénes participan? ¿Para qué sirve? ¿En qué se parece? Porque se imaginan que meter toda la información a la lavadora quedaríamos bastante confundidos. Por lo tanto, es importante bien estructurar una presentación en base a preguntas, respuestas, imagen. Súper claro. ¿Ya? Imágenes, información completa. Debo destacar también la dicción y la formalidad al presentar. De las cuatro, Fernanda, la Vero, la Dani y la Bianca hablan súper bien, son bastante formales, tienen una forma de comunicarse agradable, no es fome estar escuchándola, es entretenido. Lo que sí debo destacar, un punto a mejorar, que hay mucha lectura.
¿ya? Me fui fijando que la mayoría leyó textual de las diapositivas y no fue una explicación. Solamente quizá ahí la Dani como que explicó más. Y la Fernanda y la Vero no prenden la cámara. La Bianca me escribió delante justificando por un tema específico. Por lo tanto, chiquillos, esos son pequeños detalles que nos bajan un poco el puntaje. Responden las preguntas de manera excelente, súper bien, fluido, no se quedan calladas ni tampoco titubean, por lo tanto, un excelente trabajo. Ya envían el trabajo a la fecha, se organizan a la fecha, súper bien. Así que yo las felicito a cada una de ustedes y es un muy buen trabajo. Solo algunos pequeños aspectos que mejorar, pero en general, súper bien, chiquillas. Así que un aplauso para ustedes, lo lograron. Y Profe, terminaron justos. Dígame. sobre las cámaras, la Verónica no se sentía bien y la María tiene problemas de conexión a veces y se le sale. Ya, eso lo vamos a hablar por interno, ¿ya? ¿Qué les parece ahí para que no nos alarguemos acá y lo veamos de manera privada? Así que vamos a pasar con la siguiente persona, que es... ¡Ay! Me caigo. Isidora Castro, Sofía Valdés, ¿están por ahí? Sofi Valdés, ¿me confirman, por favor, chiquillos, que no podemos perder tiempo? Sí, tía, aquí estamos las dos. Ya, perfecto. Ya, chiquillas, yo no sé muy bien utilizar este programa porque me mandaron el link, así que tengo la página abierta. ¿Ya? ¿Se ve bien o lo agrando un poquitito más? Agrándelo, no se ve. Ya. Ya. Isidora entonces con Sofía. Isidora. Se achicó más. A ver, denme un segundo. Tía, ponga iniciar presentación, se agranda la pantalla. Ya, denme un segundo que se me quedó un poquito pegado. ¿Dónde queda eso? Iniciar presentación. Ah, ya, arribita. Cargando. Ya, chicas, empezaron a correr los 10 minutitos. Las escucho. Buenas tardes, compañeros y profesores. Hoy día vamos a hablar sobre el rol de la mujer en la antigua Roma. La introducción, en este trabajo hablaremos sobre el rol de la mujer en la antigua Roma, sobre las características, los años, las personas importantes de esa época, etc. En la anterior tía, la donde dice mapas y años. ¿Acá? Ese. Los mapas y años. La civilización romana comienza en el año 753 a.C. y se ubica en la península británica. A esto le sumamos que la ciudad cuenta con más de 2.873 millones de personas que habitan este lugar y también que la capital de Italia antes de Roma fue el Reino de Italia, que duró aproximadamente de 1861 a 1946. ¿Esta? Sí. Sí. Los derechos de la mujer en Roma. Las mujeres de Roma tenían más derechos que las mujeres de Grecia, ya que las romanas eran ciudadanas libres que podían salir a la calle a hacer compras y ir a las tiendas, a acompañar al marido al juzgado y al banquetes, etc. Y las griegas se quedaban en su hogar toda la vida, como dueñas de casa y criando a sus hijos.
¿Besa? Sí, Sofía. Clases sociales. Las patricias poseían esclavos, son ciudadanas romanas, no tienen cargos públicos ni participan en la vida pública romana. Las plebeyas eran consideradas mujeres libres porque no podían participar en política ni algunas ceremonias religiosas. Las libertas eran esclavas liberadas por amor, solían comprar libertad o ser liberadas cuando estaban moribundas, muy ancianas o cuando compraban su libertad con el poco ahorro. Esclavas, carencia de todo desecho, hacían gratis los peores trabajos y de por vida. El trato dependía del carácter personal del amor. Matrimonios romanos. Primero, lo primero era tener hijos antes de los 20 para dejar... Ay, ¿cuándo me perdí? ¿Para dejarles herencia? Sí, o propiedades. 2, para casarse las mujeres deben tener 12 años y los hombres deben tener 14 años en Roma. Lo único que podían casarse eran los patricios a esa edad. Para que pudieran casarse legalmente, el hombre y la mujer tenían que convivir juntos. En total era como que si tenían 12 años o 14, solamente los patricios se podían casar a esa edad. O sea, a la edad de ustedes ya se podían casar. Ya era normal. Sí, era normal a esa edad. Uh-huh. Ya. ¿Algo más qué linda la imagen? ¿Algo más que agregar, chiquillas? Sí. Isidora, se lo tomo. A esto podemos sumar que las mujeres importantes de esa época, como por ejemplo Aurelia, que fue la mamá de Julio César. Esa fue una de las mamás, o sea, de las mujeres empoderadas que fue en Roma. Qué bueno, qué buen dato, muy buen dato. Mujer empoderada de la época, ¿ya? ¿Algo más, Sofía Valdés? ¿O hasta aquí estaríamos? No, ¿es en serio? Ya. Súper bien, chiquillas. Pregunta para ustedes. ¿En qué se diferencia el contraer matrimonio en la antigua Roma con el contraer matrimonio hoy día en nuestro país? La diferencia es que aquí uno se casa, o sea, en la actualidad se casa cuando uno quiere o cuando lo desea, y si no, no se casa, pero ahí tenían que casarte obligados, si eran patricios, si eran de esa clase social. ¿Y las edades, por ejemplo, hoy día los niños que van en séptimo básico se pueden casar? ¿Me enamoré y me voy a casar? Porque uno se puede casar al cumplir, a ser mayor de edad. Muy bien. O a no ser, si tiene 16 años, puede ir acompañado y tener una autorización, pero solamente en casos aislados. Pero como dice la ICI, hay que tener la mayoría de edad para contraer matrimonio. ¿Ya? Siguiente pregunta. ¿Cuál es la visión de la mujer, por ejemplo, cómo es vista la mujer en Roma y cómo es vista la mujer de hoy? Si bien la mujer de Roma decían que era una mujer libre, pero era muy distinta a nosotros, ¿cierto? Sí, por ejemplo, en la mujer en Roma, como antiguamente, solamente eran como para casarse, tener hijos y criarlo. Y ser eso nada más, no había cariño, no había nada. Eran como un objeto. Muy bien. Era una Y sociedad ahora, machista. hoy, sí, y entre hoy en las mujeres ya no puede hacer eso porque ahora son libres, totalmente libres. Muy buena reflexión, Isi, toda la razón. Los tiempos han cambiado y la mujer ya no es vista tan solo como un objeto para procrear, para tener hijos, para alimentar, para hacer el aseo, sino más bien la mujer ahora tiene una función política. Puede trabajar, ¿cierto? Sin embargo, igual en esa época dijimos que existieron mujeres empoderadas, como madres de emperadores, revolucionarias, expertas en las matemáticas, las ciencias, pero lamentablemente no eran validadas en la sociedad, ¿ya? Le decían como un hombre bruja, por ser Porque inteligente. tenían que hacer todo lo que el esposo las mandaba a hacer. Claro.
Era una sociedad patriarcal, así se llamaba la sociedad de Roma, ciudades patriarcales, ya basada 100% en el poderío de un pater. El pater family era el hombre del hogar, el proveedor, el padre, ¿ya? Súper bien, me gustó su presentación, fue cortita como yo lo pedí. La presentación que hicieron está bastante entretenida, está creativa, la imagen es interesante verlo. Si bien hablaron del rol de la mujer, igual incluyeron algunos otros datos, como por ejemplo contextualizar en la fecha de Roma, en la ubicación. Súper bien, creativa, tuvieron buena dicción, hablaron bien, un lenguaje culto formal, y hubo una buena organización, ¿ya? Sin embargo, igual yo hubiese agregado algunos otros temitas en relación a la mujer, por ejemplo, si tenían derecho a voto, cómo vestían, qué les gustaba hacer, etc. Pero son datos como para verlo complementado, ¿ya? En general estuvo bien, pero podríamos mejorar algunos aspectos, chiquillas. Así que vamos bien encaminadas para la próxima exposición ya de aquí al próximo año. Así que eso, chiquillas, un aplauso para ustedes, muy bien. Valoro que hayan prendido las cámaras, yo sé que a algunos no les acomoda, así que bien. Siguiente persona, vamos rapidito porque nos quedan solamente 2 personas y nos quedan los minutos justos. Me falta hoy día la Nico. Nico, ¿estás por ahí? Sí. Ya. Voy a poner su presentación. Voy a darle entonces los 10 minutos que corresponden. Voy a colocar su presentación. ¿Usted me confirma si está correcta su presentación? Ok. ¿Se ve ahora? No, todavía no ahora sí. Ya, genial. Ya, Nico, a partir de ahora tenemos máximo 10 minutitos para presentar. Ok. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, profesor. Hoy les voy a presentar mi diapositiva sobre la esclavitud en Roma, en la antigua Roma. ¿Qué es la esclavitud? Esclavitud es el estado de un esclavo. Se trata de un sistema en el que las personas son tratadas como propiedad, son vendidas, compradas y obligadas a trabajar o realizar determinadas tareas. Una persona liberada de la esclavitud es llamada liberto. Bien. ¿Cómo se convertía en esclavo una persona libre? La primera manera era a través de las guerras existentes en esos tiempos. Otra forma era a través de las madres, ya que si estaban embarazadas, aunque el padre fuera un hombre libre, el hijo adquiría el mismo estatus de la madre. Otra de las fuentes de obtención de esclavos era el hecho de que los niños huérfanos de las calles pasaban a ser tratados como tales. El Estado romano no tenía miramiento con ellos y los incluía dentro del estatus más bajo de la sociedad. Otra manera fue en donde era cuando ciudadanos libres, los cuales eran muy pobres, podían llegar a vender a sus propios hijos o incluso a ellos mismos para poder comer. A su vez, las deudas adquiridas podían hacer que un hombre libre debiese pagarlas ofreciéndose como esclavo. Estas eran situaciones desesperadas que obligaban a muchos a venderse como esclavos para poder comer. ¿Qué significaba tener esclavos en la antigua Roma? En la antigua Roma tener esclavos era solo para gente los cuales pudieran costearlo, por lo que no solo se usaban como fuerza de trabajo, sino también representaba un símbolo de dinero y poder. La relación entre ambos estaba sujeta a una obediencia absoluta. Por parte del esclavo, el control era total, en cierto modo. El esclavo era consciente de que si no obedecía sería castigado por ello. Formas en las que se compraban esclavos. Los esclavos eran vendidos en subastas públicas o en tiendas, incluso por ventas privadas para los más valiosos. A veces los esclavos eran puestos en soportes rotativos con el fin de ser observados. Junto a cada esclavo iba colgada una especie de placa, la cual describía con detalle el origen, la salud, el carácter, educación e inteligencia, y otros tipos de información para el comprador. Para apreciar mejor las cualidades del esclavo, siempre eran expuestos desnudos. Los precios variaban con la edad y la calidad. Las personas esclavas eran más baratas que los niños esclavos eran más baratos que los adultos.
A modo de garantía, el comprador estaba obligado a reemplazar un esclavo nuevo dentro de los 6 meses tras la compra, si salían con algún defecto no dicho al momento de comprar. Los que no tenían garantía eran obligados a llevar una gorra en la subasta, pero estos eran menos cotizados. Esas son algunas imágenes en donde se puede ver a una mujer siendo subastada desnuda. Esta es la plaquita que les colocaban a los esclavos con su información, ¿cierto? Se la ponen en los cuellos aquí y ahí decía su información personal. Wow. Los niños, la foto de los niños eran los niños huérfanos en las calles. Y ahí está la Eran explicación tratados. por qué uno siempre ve a los esclavos desnudos, ¿cierto? Sí. Más allá de que no porque no tenían ropa, sino que necesitaban demostrar como qué capacidades físicas ellos tenían para ejercer. Sí. Bien. Oh, qué bueno, una reflexión, súper bien. Cuénteme. En este trabajo de investigación aprendí que Roma antigua fue esclavista y tanto su economía como su estructura social se basaba en un sistema de clases, donde los esclavos se ubicaban en el escalón más bajo de la sociedad. Aprendí y comprendí muchas cosas que nunca imaginé del Imperio Romano, las cuales no mencioné en este trabajo, como por ejemplo que el color púrpura solo era para los ricos, o que los romanos no usaban jabón. Además de que me deja pensando mucho cómo en esos tiempos un ser humano era tratado como un objeto obligado a hacer trabajos de fuerza, o simplemente trabajos en contra de su voluntad, solo por su origen o el carecer de dinero. Oh, súper bueno, Nicole. Muy, muy, muy bien. Antes de todo, voy a hacerle la pregunta. Una pregunta para ti. ¿Qué opinas sobre la esclavitud que existe hoy? Porque es como una esclavitud implícita. ¿A qué es lo que quiero ir yo? Que todavía existen explotaciones laborales, todavía existen personas que trabajan grandes jornadas laborales, quizás indocumentados o personas que no tienen dinero y que trabajan en condiciones que no son óptimas para el desarrollo. ¿Qué opinas, por ejemplo, de ese tipo de trabajo? ¿Se parece a la esclavitud? ¿Qué opinas? Es que sí, no es tan así como porque es que no sé cómo, no tendría cómo explicarlo. Mira, Que la esclavitud es un trabajo que es gratuito, o sea, no les pagan. sí, es que ahora más que todo, los que hacen eso son las personas que vienen del extranjero. Por ejemplo, o personas indocumentadas que necesitan trabajar. Y son ellas, aunque no quieran, tienen que ir en contra de su voluntad para poder trabajar, porque tienen que comer o tienen que sustentar y mantener a su familia. Se ve mucho un ejemplo, se ve mucho con la población haitiana, siempre uno echa la talla de que venden Super 8 y todo eso, pero efectivamente a ellos no les queda otra que acceder como a redes que explotan a estos extranjeros, que los hacen vender, por ejemplo, réplicas de zapatillas, Super 8 en los semáforos, y les pagan realmente una miseria, o sea, diario no creo que ganen más de 2.000 pesos. Sí, pero es que se ven obligados a hacerlo para comer. Claro, Pero es su única forma de poder subsistir. Y es triste. Sí, es realmente triste porque imagínense cuántos miles de años han pasado de Roma acá y hay cosas que todavía no han cambiado. Es que no desde Roma, sino desde Mesopotamia. La esclavitud viene desde allá. Claro. Muchos años. Mucho antes, desde las primeras civilizaciones. Sí. Ya. Muy buen dato, Nico. Cosa a destacar, muy buena dicción. El PPT está también muy bueno, solamente que tiene mucha información. Las imágenes estaban bastante buenas e incluso debo decir que me gustó mucho los datos que diste. El dato, por ejemplo, de la medallita, buscaste medallas reales con inscripciones romanas. Hablaste que, ¿por qué son los esclavos? ¿Cómo son? ¿Para qué existen? ¿Por qué andan desnudos? O sea, nos aclaraste hartos puntos que uno de repente siempre dice, pucha, los esclavos andaban sin zapatos, sin ropa, pero claro, uno piensa que es pobreza, pero también tiene otra justificación. ¿Ya? Muy buena la información, creo que está muy completa, es harta información, pero supiste ir rápido.
Creo que leíste, igual excesivamente leíste harto, pero sin embargo esa lectura fue rápida, fue una lectura fluida, no fue algo tedioso, aburrido, y con lo que de verdad me ganaste es con esta reflexión, ¿ya? Es una reflexión muy buena porque es completa, incluye, por ejemplo, datos que tú averiguaste de que no usaban jabón, que te deja pensando quizás en la injusticia, en la diferencia de las clases. Súper bien, yo agradezco mucho esta reflexión porque fue algo tuyo, fue algo que nació de tu parte y está muy buena, ¿ya? Así que en general la felicito, súper buena presentación, completísima. Así que excelente, Nico. Gracias. Siguiente persona, la señorita Itza, que va a ser la última en exponer porque vamos a tener que seguir mañana. Solamente el Fernando Ojeda, de los que les correspondía hoy, va a quedar para mañana, ¿ya? Así que vamos a continuar con la Itza, le voy a colocar su... Sí, se ve. Perfecto. Ya, Itza, a partir de ahora tienes 10 minutitos para exponer tu trabajo. ¿Se escucha? Súper. ¿Se escucha bien? Súper bien. Ok, ya. Ya. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, compañeros. Hoy voy a hablar sobre Pompeya, Roma. Pompeya era una ciudad de Roma ubicada en la región de Lampania, en el sur de Italia. Pompeya fue una ciudad de Roma ya que por la erupción de un volcán llamado Monte Vesubio en el año 79 después de Cristo, en la costa de la bahía de Nápoles, hizo que la ciudad entera entre Pompeya y Herculano estallara, desapareciera. ¿Cómo murieron los habitantes de Pompeya? Los habitantes de Pompeya, cuando el volcán Monte Vesubio erupcionó, hizo que un gas tóxico y caliente hiciera que cuando los habitantes respiraban ese humo, les daba una hemorragia craneal, haciendo que cuando ellos respiraban, de tan caliente que estaba el humo y tóxico, haciendo que una intracraneal ya estallando el cráneo. ¿Cuántas personas murieron en la erupción de Pompeya? El total de habitantes de Pompeya que se ha estudiado fue entre 1.600 y 20.000 personas de restos, y cerca de 1.500 personas se han descubierto momificadas, fallecidas. ¿Cómo se descubrió Pompeya y Herculano? El cubierse no se limitó a encontrar monedas y vasijas, también descubrió Pompeya y Herculano situadas en el monte Vesubio en la bahía de Nápoles. ¿Cuándo se descubrió Pompeya? En el año 79 después de Cristo, el volcán hizo una violenta erupción que hizo devastar Pompeya y Herculano, junto a ello a matar a más de 1.000 habitantes. El 23 de marzo de 1798 se realizaban unos hallazgos que despertaron curiosidad e interés de las personas. ¿Qué es Herculano? Herculano fue una antigua ciudad de Roma situada en Italia, en la costa del mar. Nápoles y Pompeya. Se le nombra Herculano a homenaje a Hércules. ¿Qué es Monte Vesubio? El Monte Vesubio es un volcán activo situado enfrente de la bahía de Nápoles, el cual el año 79 después de Cristo hizo una gran erupción provocando la destrucción de dos ciudades de Roma, Pompeya y Herculano. La última vez que hizo erupción este volcán fue el año 1944, destruyendo gran parte de la ciudad San Sebastiano. ¿Dónde están las personas petrificadas de Pompeya? Hay dos lugares destacados donde están estas figuras humanas. Por un lado, en las denominadas graneros del foro de la guía de Pompeya, cerca de la entrada de la puerta marina y uno de los sitios más visitados de todos los arqueólogos. Uno de los mayores hallazgos que se encontraron de las personas petrificadas fue un perro retorciéndose. Y listo, profe. Bien, bravo. Súper bien, Muy rápido. Itza, una pregunta para ti, rapidito porque estamos justos. Pregunta, ¿por qué crees que murieron tantas personas en la erupción del volcán Vesubio en Pompeya? Recuerden, Pompeya es una ciudad y el volcán se llama Vesubio. ¿Por qué murieron tantas personas? ¿Por qué se te imagina que pasó eso?
para mí fue porque como es un volcán, claramente los animales sienten primero los desastres naturales y en ese momento como que las personas no estaban tan atentas, ya que siempre cuando erupciona un volcán siempre hay un terremoto. Así que yo creo que cuando recién se dieron cuenta fue cuando ya estaba empezando a erupcionar el volcán. ¿Y por qué crees que pasó que las personas no se dieron cuenta o por ejemplo, no arrancaron o no pudieron salir de ahí? ¿Qué habrá pasado ahí en sus pensamientos en ese momento? Como que tantas cosas juntas, por ejemplo, la erupción del volcán, no sé si fue un temblor, terremoto, lo que sucedió ahí. Y, fue terremoto, ok. Yo creo que fue porque cuando una persona está en su lugar pensando qué haría, si correr o estar ahí o agarrar qué cosa. Es que no sé qué decir, estuve muy nerviosa. No, Itza, está súper bien, pero entiendo, como que es una confusión de las personas que no saben qué es lo que hacer, ¿cierto? Ya, lo vamos a dejar hasta ahí, mi niña, súper bien. Rapidito, porque estamos terminando. La felicito porque muy poca lectura, pero yo te quiero felicitar por algo puntual, porque tú no tienes PowerPoint. Sin embargo, fuiste la primera en enviarme el trabajo los primeros días. Escribiste como 5 hojas con mucha información, le sacaste foto, me la enviaste por correo, yo te ayudé a armar el PPT. Muy buena dicción, fuiste clara y algo muy importante, tienes mucha seguridad. Estabas atenta, sí, convenciste a la audiencia de lo que tú estás hablando. Segura, un lenguaje claro, formal. Solamente al último titubeaste un poquitito con la respuesta, pero la información está completa. Hablaste de fechas, hablaste del volcán, de datos importantes como los del perro, por ejemplo, por qué las personas estaban petrificadas, y sería. Así que bien, Itza, igual hay cosas que mejorar, como por ejemplo haber dado una reflexión o algún mensaje final, pero en general debo decir que es una buena presentación, ¿ya? Así que bien, Itza, aplausos para ti y tu hermanita que está ahí, la mini Itza. Y mañana le tocaría disertar al Fernando Ojeda. Tengo al Fernando Ojeda, tengo a Dylan, tengo a Dafne, tengo al grupo del Benja, a la Helen, Ian y Jaco. ¿Ya? Y el Cristóbal Iturria, como me lo mandó de lo último, también tienen que prepararse para mañana. ¿Algo que decir, chiquillos, antes de finalizar la clase? Recuerde que no estoy leyendo el chat. ¿Algo que comentar? ¿Dudas para mañana? Profe, ¿Sí? ¿mañana podría yo compartir pantalla para la presentación? Sí, no hay problema. Yo le doy la facultad y usted la comparte. ¿Ya? El que quiera hacerlo así, lo puede hacer así. No hay problema. ¿Ya? Y nada más que felicitarlos a todos. Creo que fue un buen trabajo. Cumplieron con los minutos, con lo que les pedí. Así que, excelente. Me voy súper contenta de la clase de hoy. Un besito, nos vemos mañana. Recibí sus trabajos, los cuestionarios, y el que me lo debe todavía le voy a dar plazo para que me lo mande. ¿Ya? Así Chao, que, profe. Que tenga buena tarde. Igualmente. Chao.